Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y hoy estoy con Normari Quintero. Pero permítanme, les voy a leer un pedacito de lo que es su historia, pero ella nos contará más a detalle. Así es que bueno, voy a comenzar a leer un poquito de su biografía. Normari Giselle Quintero Romero es una líder intelectual reconocida internacionalmente que crea soluciones basadas en la ciencia del cerebro para los desafíos actuales. Como directora de la Sociedad Latinoamericana de Investigación e Innovación, desarrolla investigaciones en el rubro educativo y empresarial para potencializar lo mejor de las personas y las organizaciones. Quintero aprovecha el poder de la ciencia del cerebro para aprender y dominar cualquier habilidad. Nace en Maracaibo, Venezuela, y desde el 2017 radica aquí en la República Mexicana. Neuroeducadora, especialista en gestión emocional, promotora de lectura, narradora oral, docente, poeta, investigadora, gestora académica y cultural, conferencista e instructora y capacitadora. Es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Zulia, especialista en enseñanza de la lengua. Neuroeducadora por el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo INAD, máster en Educación Intercultural por la Universidad Católica Cecilio Acosta y doctora en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid. Creadora de la Escuela del Cerebro y programas internacionales de Liderando Emociones y seguramente Bienestar y Bien Ser. Tiene una diversidad de artículos publicados en revistas de investigaciones lingüísticas, literarias, salud emocional y desarrollo educativo. Desde 2017 ha recorrido el territorio mexicano en 20 estados de la República y 100 municipios con la Jornada de Innovación Educativa y el programa GIO, promotora de lectura, literatura infantil y juvenil. Y bueno, este es un pedacito, damas y caballeros, de lo que, bueno, Normari, pues, nos va a compartir. ¿Cómo estás, Normari? Muy emocionada por la invitación y primeramente encantada porque se siguen abriendo estos espacios para platicar, como nos gusta a nosotras, como bueno, narradoras. Chismosas, ¿no? Se nos da lo chismoso. Déjenme decirle que, bueno, pues a Normari y yo coincidimos alguna vez en una feria del libro por ahí en Tamaulipas, y bueno, pues después nos articulamos de otras maneras, cosa que me da mucho gusto, y bueno, pues me siento muy complacida de que esté aquí en Entre Contadas. Y bueno, vamos a empezar con las preguntas, Normari. Cuéntanos cómo empieza esta necesidad tuya de la oralidad. ¿Es en la infancia, es en la adolescencia? ¿Naciste platicona, saliste hablando? Porque luego hay bebés que son platicones desde bebés. ¿Cómo fue que tú empezaste a acercarte a la transmisión de la palabra? Porque me queda claro que lo tuyo es la lengua y los lenguajes y la comunicación en múltiples sentidos, desde la concepción, desde los mecanismos del cerebro hasta la construcción del habla a muchos niveles. Pero bueno, antes de todo eso, que ya nos contarás cómo fue que te fuiste formando en este camino, ¿cómo eras tú más pequeña y cómo empieza en ti la inquietud de la oralidad? Me gustaría mucho. Qué bonita pregunta. Un poco en entrevistas te preguntan, ¿cómo eras tú más pequeñita? O sea, como que a la gente le interesa cuándo entraste en conciencia para construir cosas que generen expectativas, construcciones, generadores. Creo que lo interesante de mi vida de narración es que cuando yo me encuentro con la narración no sabía que era un oficio. Era la única que narraba en toda mi ciudad. Y realmente cuando yo tengo la inquietud por el arte escénico, en la escuela te muestra el teatro, ¿no? Y mi inquietud por las letras, desde pequeña, a 15 años por allí, entré en un círculo literario juvenil. Porque, pues, uno se creía poeta a los 12, ahora que uno tiene un poquito más de 30, ya sabe que no lo es. Pero fue interesantísimo como mi visión de la lengua fue a través de la escritura. O
sea, el cuadernito del poemario, el cuadernito de escribir, en que alguien te diga que eres poeta y entras en un círculo donde hay otros que también se creen la historia. Y empezamos a hacer comunidad. Pero hay un momento donde entro a la universidad, en la escuela de letras, entré muy joven, 16 años, y cuando llego a la universidad ya era una lectora voraz. Que eso es lo que, claro, mi profesora de corrientes literarias dijo que era literatura escolar cuando llegué, pero así son los profes de letra. Pues así, ¿no? Cuando yo sentía que tenía 10 libros en la cabeza, te dicen literatura escolar y paso una carrera que es la escuela de letras. Entonces, ya yo me sentía que mi rollo era la literatura, independientemente que yo soy técnico medio en dibujo mecánico industrial. Ese es un secreto que no he dicho en ninguna entrevistita. Ni en nada. O sea, yo me gradué en una escuela técnica, entro a trabajar en topografía, empiezo a trabajar a mi pasantía en Venezuela le dicen, amiga, y luego estaba ganando casi como mi papá, siendo totalmente infeliz, pero afortunadamente tenía esta inquietud por las letras, y cuando hago mi prueba para la universidad, pues se me sale lo hippie en mi prueba ocasional, se me sale lo bohemia, y comienzo a responder, y pues ya, sí soy hippie, soy bohemia, soy literata, y no voy para ingeniería geodésica, fin, ¿entienden? Entonces en ese camino de descubrirme, cuando ya eres la rarita de la casa, porque vas vas por elección a letras, y eso no es en mi ciudad, letra era el trampolín para llegar a comunicación, era la carrera que nadie quería para poder quedar en la universidad autónoma y luego cambiarse. Yo me fui por elección, más rarita todavía. Y allí fue como voy a ir a la escuela de letras a buscar a la maestra de teatro. Obviamente, amiga, no a la de cuentacuento. ¿Quién sabía que era un cuentacuento? Bueno, cuando pequeña, ¿no? Cuando yo llego a la de teatro, está el genial, maravilloso, espectacular Aníbal Rodríguez, que es la persona que me abrió la ventana de los cuentos. Pero uno va a buscar una cosa y pues no está preparada, pasó más para la ventana y uno dice, ay, buenas, la maestra de teatro de aquí en la universidad no está en una función, pero yo soy cuentacuento, hay un departamento que se llama Cuento con Voz. Ah, ok, ¿cuándo llega la maestra? Y después y volvía y no estaba, pero él siempre estaba. Hasta que un día dijo, se acaba de ir, pero va a volver en 1 hora. ¿Te esperas 1 hora? Y yo pues ya fue 3 veces al departamento de teatro y títeres, pues me siento a esperar a la querida maestra Dianora Hernández y me cuenta Aníbal Rodríguez un cuento. Con matices, con voces, con emociones. Y mi cara de inicio, ¿quieres que te cuente un cuento? Yo voy a esperar, ¿no? Y con matices, con voces, con emociones, con dialecto, con el voceo maracucho de mi ciudad, no con la letra. Yo venía de la literatura, del texto fiel, ¿no? Entonces me voceaba el cuento, o sea, ¿por qué este cuento habla como yo? ¿Por qué los personajes usan el voz? ¿Por qué el personaje usa el mijita? Y comienza a contarme un cuento que habla como yo. Y supuestamente uno en letras quería pues hablar como la lengua pura ideal. Termina la historia y ya sabía que iba a ser toda mi vida. Prácticamente yo cuento porque nunca apareció la de teatro. Pues hecho afortunado, ¿no? Es como de estas cosas bellas que el destino te lleva, ¿no? Te lleva por fortuna, ¿no? A eso. Pero y entonces te empiezas a formar como narradora en la universidad. No, el departamento era el profesor Aníbal Rodríguez solamente y le digo, quiero un taller de esto, o sea, no sé lo que acaba de pasar, pero no me di cuenta que pasaron media hora, ¿no? O sea, yo dije, quiero un taller, entonces me dijo, mañana hay un taller. Yo, qué suerte tengo, mañana hay un taller. Llegamos al teatro de la universidad, bueno, no, el teatro adscrito a gobierno que se llama Teatro Inés Laredo de Venezuela, y de Maracaibo, Estado Zulia, y cuando yo llego al teatro, está el teatro completamente solo y el maestro, ¿y qué? ¿Y el taller? Aquí es. ¿Y los estudiantes? ¿Tú querías un taller o gente? Y yo.
como que dije, ¿qué está pasando aquí? Entonces me dice, ok, los cuentos, los libros. Yo me tenía mi mochila de libros, de los libros espectaculares. Yo dije, voy a contar este cuento y yo les voy a contar esto. Me gusta mucho la mitología griega. Y yo me dice, no. Inventa un cuento. Y me pone en medio del escenario. Y yo, ¿cómo que invento un cuento? Sí, un cuento que te salga de tu mente. Y yo, pues, yo escribo cuentos, escribo poesía, leo cuentos, pero no me invento un cuento así. Y el primer cuento de mi vida que me inventé, que salió ahí, había una hormiga, pero muy extraña. No le gustaba el azúcar. Las demás hormigas le decían, mi alma es hormiga, si es extraña, no le gusta el azúcar, no nos vamos a juntar con ella. Y le pusieron un sobrenombre, la Salá. Ese fue mi cuento. Entonces el profesor me dice, ok, perfecto. Claro que para sacar ese cuento duré como 15 minutos diciendo, porque tengo que contar un cuento, que voy a contar esto filosófico y tal. Y la estimulación del profesor era, pues, como vos habláis, así hablan en mi tierra, como vos queráis. Y dice, mira, ya yo tengo que irme a la universidad, mañana tenemos función. ¿De qué? Tiene función y te acompaño. No, ese cuento lo vas a contar enfrente de un auditorio para que abras mi función. Al otro día, todo me parecía muy loco, pero no sé si te pasa, no entendí nada de lo que está pasando, pero no te vas a perder, ¿qué va a pasar? O sea, no te vas a ir corriendo. Entonces yo dije, pues vamos a ver aquí, ¿qué es esto? Y ya era en la escuela de danza. Y las niñas, todas eran niñas de danza. Y vengo y empieza me presenta, bla. Y ahí te va la hormiga. Y pues he hecho todo el repertorio. Y me dice, comencemos a contar. ¿Pero qué vamos a contar? Lo que tú quieras. Y él me lleva a la oralidad, desde la misma oralidad. Y fue fuerte para mi mente, porque mi mente estaba o sea, llena de lexicografía, llena de autores, llena de escritores, y con un respeto sacrosanto de la literatura. Y yo dije, pues, esto es un juego. Y sí, era un juego, y todavía sigo jugando. Han pasado más de 20 años y sigo jugando. Como hecho afortunado, lo acabas de decir ahorita de manera muy interesante, que te llevó a la oralidad por la oralidad misma, ¿no? Que es una charla en la cual, pues a veces nos vamos o empezamos a compartir cosas desde la oralidad, y como el aprendizaje mismo y como las historias nacían, no desde una concepción literaria o estructural, sino justamente como en esta onda de compartir historias, ¿no? Mucho más orgánico. Exacto. Y entonces te sigues tú de filo contando cuentos con él a la par de que empezaste a estudiar las carreras, digamos, la carrera en la universidad. Claro, letras, estaba estudiando letras, a su vez estaba en el círculo de escritores, ya no era círculo, sigo en los círculos y bueno, no sé, yo creo que los narradores tenemos esto en común. O sea, en México aprendí la frase anjolí de todos los moles. Entonces, cuando me dicen qué profesión tienes de todas las que me he permitido disfrutar, es profesional. Era la misma inquieta, ahora por lo menos hay títulos para decir, soy inquieta pero profesional. Entonces, en este camino de comenzar a narrar con él, pues ya había laboratorios de escritura, pero escritura que lo llamaríamos ahorita oralitura, en ese momento el término oralitura pues, no era un término para mí, era como los esqueletos. Esos esqueletos, cuando agarramos un cuento y le agarramos el esqueleto, si le metemos en nuestra cosecha, con este maestro era, agarras tu esqueleto y le metes la vida al esqueleto. Entonces hacía bocetos y era un juego para mí, un proceso de experimentación. Y ese proceso de experimentación continua me generaba como que esa parte, o sea, esa parte que no había explorado, de libertad, ¿no? Entonces,
yo porque era libre, porque era lectora, yo persona que era libre, pero de alguna manera, yo no sé por qué, cómo explicarte, pero yo sentía libertad cada vez que daba caro para narrar. Pero ¿cómo me convierto en narradora? Porque todavía hasta esa época yo estoy con un artista creando cuentos. No estaba en mí, soy cuentacuentos, soy narradora, sino que a alguien se le ocurrió la brillante idea de invitar a la universidad a un festival de narración en el 2004. Y cuando me invitan en el 2004, el profe dice, vas tú. Y yo, claro, ya tenía no solamente La hormiga, tenía unos cuentos más. Pero no eran espectáculos, eran cuentos creados por mí en laboratorios experimentales. Y ahí es donde voy al Mucucuento. Era el festival más importante de la ciudad de Mérida, que allá en Venezuela, Mérida es frío y aquí es caliente en México. Bueno, imagínate que invitan este festival a la Universidad del Zulia a participar, y de ese departamento, ya en ese momento yo era becaria cultural. Entonces, gano una beca y dije, pues ya beca académica no, me voy por la beca cultural. Y la beca cultural hace que yo pase más tiempo en ese departamento, cuento con vos. Y me dicen, tenemos una invitación para el festival Mucucuento. Y vamos al festival. Yo me emociono, Penélope, porque mi figura de festival era festivales de poesía. Mi figura de festival era congresos educativos, ¿no? Entonces, festival de cuentos, pensé todo menos lo que me encontré. Pues esta niña de 16 años se va al estado de Mérida y viaja sola por primera vez. Cuando llego al estado de Mérida, llego el día de gala. Y cuando llego el día de gala, ¿qué llevaba yo en mi mochila? Llevaba mis libros, llevaba mis poemas, le llevaba mis 4 cuentos aprendidos en el departamento experimental y ya está. Yo creo que yo pensé que íbamos como a convivir o a compartir lecturas, no recuerdo qué había pensado, pero me siento y había un teatro y yo dije, este festival tiene un evento de homenaje o algo así. Y en ese momento, y ahí te voy a decir quién estaba en ese festival, 2004, Félix Albo, estaba de España, estaba Florina Piña, y Florina Piña estaban en el espectáculo de Despechados y Despachados. Y había unas personalidades que ahora son unos rostros maravillosos de la narración, y yo, con mis 3 cuentos y mi maleta de libros, me siento y comienza, y esa noche se presentaba Carlos Pachón, de Colombia, y Florina Piña, de México. Y yo dije, pues debe ser actores. Y comienzan a narrar 1 hora, 2 horas. Y yo dije, ¿qué creen que yo hago? ¿Qué hago yo aquí? Yo me sé 2 cuentos escritos por mí, un tercer cuento medio mocho, y todo, mi cuadernito, todo eso. Y estaba sentado al lado de Félix Albo de España, yo quedo aquí. Y yo dije, y yo hiperventilé el primer día del festival. Yo decía, ¿cómo que esto es narración? No, yo no soy esto. Yo soy escritora y me sé 3 cuentos. Entonces, para cuestión eso, termina el festival, termina la primera noche de gala, y ahorita que me permites esta plataforma para hacer una remembranza de cosas que nadie te va a preguntar, me estás regalando algo increíble. En ese teatro estaban todos los narradores consagrados del mundo, Cuba, todo, hasta los que ya están inmortalizados, hasta los que ya son comediantes. Bueno, ya salgo queriéndome devolverme al estado Zulia. Y me dice, Félix, ¿qué te pasa? Lo que pasa es que en mi universidad pensaron que yo era narradora y cuentacuento y no lo soy. Entonces yo ya me tengo que ir, tengo que llamar para que me devuelvan porque me programaron toda la semana. Y me dice, ya va un momento. Todos estamos acá por algo único. Algo se debe de tener único. No es que yo no hago lo mismo de eso. Por eso te trajeron, porque debes hacer algo diferente.
Y yo pues, al otro día, teatro universitario, era abrir el espectáculo de un colombiano. ¿Por qué no me ponen a abrir de cualquier otra persona y no en la cuna de narración? Era un colombiano que tenía mitad estandoperismo y todo eso, y yo pues ya estaba así y me siento. Mi cuento que llevó es un laboratorio experimental de la creación de mi ciudad, pero ni siquiera era una obra de la literatura, ni siquiera había unas metáforas increíbles. Era la apología de Adán y Eva con la creación de Maracaibo. Pero ahora bien, ¿qué soy yo en mi ciudad? La maracucha. ¿Qué es la maracucha? Pues no, la de la costa. ¿Qué es la de la costa? La veracruzana. La que, claro, que yo no sé cómo hablo ya, pero yo en mi tierra hablaba, mira vos, mijito, cómo está y qué barbaridad, mi hijo, ¿cómo es posible que yo esté aquí? Ese era mi dialecto, pero tanto estudiar lenguaje lingüística y dar talleres, pues necesitas quitarte tu nacionalidad, porque no puedes dar talleres con tu visión nasal. Entonces vas al lenguaje neutro, que no creo en el término del lenguaje neutro porque es algo casi imposible neuronalmente, pero uno se creía que andaba neutro. Y yo te hablaba así. Entonces, cuando yo estaba así y hicieron en cartelera mi nombre, y bueno, yo dije, voy a narrar, voy a contar, pues ya estoy aquí. Y si hago el ridículo, me decía, si hago el ridículo, me lanza más rápido para Maracaibo. Entonces, me paro enfrente de ese auditorio del público, de universitarios, donde mi mente pensaba que tenía no una obra literaria, tenía una tontería en la mente. Pero cuando hablo digo, bueno, ¿quieren que le cuente el cuento número 50? El cuento número 70. ¿El cuento número 220 o el único que me sé? La risa salió y ya me calmé un poquito. Pero no me imaginé que solo mi acento, mi afro en ese momento, no, pero planchado, mi afro costeño y mi comparación de Dios y Adán y Eva a ponerles nombres maracuchos, se convertiría en algo muy riquísimo. Cuando Dios creó Maracaibo, comenzó desde el principio. Entonces, Adán se llamaba Milkenson Ramón González, porque así son en mi tierra. Eva se llama Yubirisaida Trejo, la primera mujer que nació con el D. Y la risa hizo que dijera, ok, puedo contar mi único cuento 100 veces. Y ahí empezaron a decir, no, qué rico, no, que la maracucha, no, que esto, aquello. Y yo que dije, bueno, creo que me quedo. Pero me permitió la oportunidad inmensa de tener una semana, ver narradores, darme cuenta que es un oficio, darme cuenta que son gente que construye, que genera, darme cuenta a mi corta edad, porque no era mayor de edad, darme cuenta que esto era un universo de palabras distintas, diferentes, donde unos decían narradores puristas, conferencias. Había un universo que yo decía, yo pertenezco a este universo, porque, te soy sincera, ya me estaba saliendo del universo de las letras, ya estaba agotada del universo del escritor, no porque el escribir sea terrible, sino los círculos sociales de los escritores de aquella época, de aquel momento, de aquel boom, o de las personas que elegí estar, porque en toda esa parte del círculo ya estaba sintiendo que estaban muy sobrevalorados, nos sentíamos muy sobrevalorados, y cuando narraba me sentía libre, tocaba suelo y veía sonrisas y no gente. Cuando hacíamos las declamaciones poéticas, veíamos gente. Y una vez me dijo alguien, ahí dejé de ir a círculos, ¿pueden decir algo que un simple mortal puede entender? Felicitando, buenísimo todo, pero pueden decir algo un circo mortal puede entender. Pero cuando narraba cuentos, era un abrazo, era eso, y era acercamiento, y abrazaba. Entonces yo decía, a lo mejor no estoy preparada para hacer la gran literata del mundo, pero mi lectura se queda en mi casa, con mi encuentro individual, con mi escritura conmigo, con mi poesía que quiero generar. Yo me voy para la calle con cuentacuentos. Y fíjate qué interesante que empezaras muy chavita y fue una afirmación múltiple de muchas cosas, siento por lo que ahorita narras,
Una de la identidad, de tu yo de maracucha que dices que es como nuestros jarochos. Yo cuando fui a Venezuela, te lo juro que hice esa misma asociación, que además creo que tenemos a Robert Arcaya de amigos en común. Y bueno, cuando conocí a Robert, que fue mi primer maracucho en la vida, bueno, sí, yo dije, es como el jarocho de México. Es una afirmación múltiple la que te tocó en muchos sentidos, de la oralidad, de la literatura oralizada, de las letras, de la experiencia con el público, de la diversidad de narradores en donde dijiste, de aquí soy y pez en el agua, y bueno, te seguiste nadando. Pero ¿y qué pasa después? O sea, sigues en la universidad y continuaste entonces como narradora y promotora de lectura, porque además te has clavado también en eso. Cuéntanos. No, yo regreso a seguir siendo estudiante de letras. Y recuerdo, no, pero hay algo interesantísimo. Y eso incluye a Morelia Muñoz. Yo conozco a Morelia Muñoz, siendo una niñita. Ella tiene anécdotas conmigo. Ella, y soy maravillada, de verdad, sí, este espacio riquísimo para decir, es una gran mujer. Era la directora de todas las UPNs. Es como decir, es UPEL, pero aquí UPNs. De la parte de deporte, era una mujer de trayectoria genial, y en este camino de la letra la conozco. Ya yo me iba a devolver a mi tierra cuando me dicen hay otro festival, y yo como que la maracucha de un solo cuento, ¿cómo se va para otro? Y llego a la casa de Nilde Silva, narradora oral que ahorita está en Lima, maravillosa, riquísima, y cuando llego a su casa es una casa de muchos animales, muchos patos, la mujer más brillante del universo. En ese camino conozco a Morelia Muñoz, y Morelia Muñoz no solo era la narradora, era la coordinadora de las UPLs, la que generaba, la creativa, la que generaba. Entonces, conozco a estas personas maravillosas, por eso cuando la veo publicando en el grupo de narración, yo digo, ella fue mi infancia. Bueno, primera infancia no, la segunda, la adolescencia. Entonces, vivo esta experiencia y yo me devuelvo, o sea, voy a otros eventos, me devuelvo a mi ciudad a darme cuenta que era parte de un oficio, a darme cuenta que mi ciudad tenía que pasar, porque yo no vuelvo como narradora, vuelvo como promotora cultural, mala promotora cultural de 17 años, cumplo 17 años, mala promotora cultural, porque no sabía cómo gestionar espacios, pero yo llegué a la universidad no diciendo, quiero ser la narradora, llegué a la universidad, quiero que suceda esto. Y ahí, a mis 17, hago el primer festival de cuentamiento de la universidad. ¿Por qué? Por la necesidad que sucedan cosas. Hay varios tipos de promotores culturales. Lo que ven la promoción cultural como un negocio, lo que ven la promoción cultural como una oportunidad de visibilizarse por vacíos emocionales, lo que ven por la oportunidad de generar afición de poderío, y los que a los 17 creen que pueden cambiar el mundo trayendo un pocotón de locos que se den cuenta, miren, Maracaibo, esto es un oficio. Robert Arcaya era teatrero en ese momento. Y me obsesioné. Sí, esa es la palabra, me obsesioné con la narración. Estaba en círculos de poesía, estaba estudiando letra, estaba estudiando educación, lengua y literatura a su vez. Estaba en todas partes y no dije voy a ser la narradora, no, voy a traer la narración a mi ciudad. Comencé a defender la narración, comencé a generar procesos de defensa del teatro, comencé a generar un movimiento increíble, porque mi profesor, que es maravilloso de narración, él era narrador, pero él era feliz porque era dramaturgo, porque era narrador, y yo decía, y me decía, está bien todo, no, tiene que haber un momento de narración, tiene que haber una separación del teatro, y tiene que haber. Y si algo se convirtió en mi vida, era la bandera de la narración oral. Y narraba. Y iba a festivales, iba a cosas, iba para allá, y era súper inquieta en el momento de narración. Entonces, claro, tenía tareas. Es más, me devolvía de los festivales porque tenía examen. Andaba estudiando y comencé sin pensar en voy a hacer un movimiento de narración oral, no. Comencé a querer que sucediera narración, y comencé a escribir cuentos, y comencé a narrar cuentos, y comencé a trabajar narración oral, afro, y comencé a descubrirme a mí.
¿Y qué es la narración para mí, Penélope? La manera que hizo para mi vida descubrirme con mi identidad. Darme cuenta que tengo una identidad afro, que darme cuenta que tengo un apellido esclavo español, darme cuenta que también tengo una mamá de la comunidad indígena, pero ella dice que no. Darme cuenta que tengo un papá afro y que tengo un pueblo donde iba a la playa solamente y se convirtió en mi tema de investigación, narración oral afro. Entonces comienzo a hacer mi vida. La gente en Maracaibo y en el mundo que me conoce sabe que mi vida se convirtió en como un estilo de vida. No porque habían otros narradores, es porque no habían. Y luego empezó un boom donde los que hacían títeres narraban con el títere, donde los que Robert Arcalle narraba, pero hacía circo, y pero claro, comencé a ser purista también. Sí me llevé mi momento súper bohemio de la narración es esto y nada más. Porque había una afición de entre no sea considerado como única, entre no sea considerado como autónoma, nunca iba a haber presupuesto. Nunca iba a ser una disciplina visibilizada. Nunca iba a ser algo que necesitáramos para construir. Entonces, sí, era la narradora de Maracaibo a través de Aníbal Rodríguez y ahí estaba, con un profe que también era un niño, es como un niño, y para acá y para allá. Y él me dice que es como mi papá, pero es algo más, es como el que me contó el cuento para saber qué iba a hacer toda mi vida. Claro. Y entonces pasas de, digamos, a la par de que estabas de estudiante, empezaste a ser narradora y bueno, y promotora cultural y es una inquieta líder de proyectos, eso me queda muy claro y llevas el liderazgo de eso. ¿Y cómo? A ver, me voy a ir un poco a la formación porque a mí me causa mucha curiosidad porque me queda claro, te tengo muy presente como narradora, a lo mejor por esta relación de que soy narradora también, pero me gustaría que el público de Entre Contadas sepa, porque mayormente son narradoras y narradores quienes escuchan estas entrevistas, porque tú te has metido a otras cosas de neurociencia que están absolutamente relacionadas también con la narración oral y que creo que es un espacio en el que no hemos explorado poco. Y bueno, saltas tú de una formación primero de lengua, de letras de enseñanza, me queda claro que fusionas lo pedagógico, lo de la promoción cultural, que tú ya tenías también, pues, esta inercia de estar de líder de proyectos, y cómo es que empiezas a meterte en el mundo de los lenguajes bueno, más... Es más, inclusive mis colegas de letras me dicen neuronormi. Es un tema muy... Yo me gradué licenciada en letras, luego de me graduar en licenciada en letras, hago una maestría de literatura venezolana, luego hago a paralela a esta estoy estudiando educación, lengua y literatura, simplemente porque me dijeron no vas a tener trabajo, estudia educación para conseguir una plaza, fin. Y yo dije, ok, mis papitos. Me meto a estudiar educación, lengua y literatura en la UNICA, en la Universidad Cecilio Acosta, y estoy estudiando eso, gano la Fundación Carolina para estudiar, ya tenía maestría, ya tenía esto, para estudiar el doctorado, pero hay una cosa, no sé si lo he dicho en entrevistas, yo no es que dije, ay, qué bonito neuroeducación, no. Yo comencé a dar talleres de narración, por default, no por ser capacitadora, sino había que formar narradores. ¿Y qué me comienza a pasar? Ya tenía como 6 salidas del país. Comienza a pasar que las narraciones abrían procesos, que las narraciones comenzaban a abrir procesos muy fuertes, y comenzaba yo a quedarme insuficiente del conocimiento de la literatura para poder contender lo que de manera natural te construía una narrativa personal. Comenzaba a ver que estaba generando procesos de terapia narrativa sin tener ningún tipo de conocimiento de lo que pasaba en el cerebro, de lo que pasaba en la psicología, de lo que pasaba en nada, porque estudié educación a distancia, pues el componente docente, o sea, realmente mi tema de educación al principio, luego ya he estudiado varias cosas, era simplemente pues la plaza, ¿no? Pero realmente yo quería ser investigadora en letras y yo decía, bueno, voy a cumplir con esta sugerencia que me hicieron mis padres. Entonces, en uno de los viajes que hice, capacité en Tampico Madero
a todo un grupo de mujeres increíbles, maravillosas, bellísimas, que comenzaron a contar los silencios de las casas al ser tocadas. Eso abrió un proceso increíble porque después que la primera narró esa historia personal, todos comenzaron a abrir sus procesos y se olvidaron de sus cuentos y empezaron a conectarse a contar esas historias que no son cantadas en la familia. ¿Qué hacía la niña de letras? ¿Qué hacía la de maestría de literatura venezolana? ¿Qué hacía la lingüista? En ese momento me silencié y permití que todo el mundo drenara. Después de eso, recogimos y nos fuimos, eran varias sesiones. Y esa noche no dormí. La palabra es dinámica, la narrativa, las historias de vida son emociones, las historias de vida son corazones, las historias de vida son tantas cosas. Yo no puedo seguir capacitando sin saber cómo cerrar esos procesos que abre la palabra. Así nace. No sabía nada de neuro. O sea, empecé a leer libros sobre emociones, solo para poder saber qué es eso. Me conseguí con Goleman, me conseguí con Sanidad Interior, me conseguí con varios libros y empecé a leer libros, me conseguí con Francisco Mora. Yo lo que estaba es completando mi taller para generar respuestas asertivas a eso que me iba a seguir pasando. Iba a ser muy irresponsable abrir procesos simplemente por literatura. Comienzo a eso y yo dije, pues ya, voy a estudiar y validar este conocimiento y buscar gente que sepa este conocimiento. Y comienzo a estudiar, busco, así fue en Google, talleres de inteligencia emocional, pero consigo un libro de Francisco Mora y dice, ya va, no tenemos inteligencias múltiples, nuestro cerebro trabaja como un todo. Entonces, Goleman, gracias, pero Goleman se quedó perdón, con más respeto al queridísimo Goleman. Goleman trajo una investigación para que nos subiéramos sobre él y siguiéramos caminando. Jean Piaget es el padre del neurodesarrollo y nos entrega una investigación para que dice el cerebro está completo a los 10 y la neurociencia comienza a hablar de que a los 10 comienza un camino que nuestro Piaget dijo que hasta aquí, móntate ahí, continúa. Entonces, comienzo a ver que ya había un camino de las emociones, pero había otro más. Que donde estas enfermedades del Parkinson comenzaban a viralizarse y comencé a descubrir que en el 2000 comienzan los gobiernos a invertir latinoamericanos en estas investigaciones, porque la neurociencia no es un modelo educativo. La neurociencia no es la palacera, la neurociencia no va a cambiar el mundo. Es simplemente una linterna en una parte del cerebro que nadie había visto, porque todas las investigaciones que hacen del cerebro lo hacen cuando el cerebro ya está muerto. Y cuando el cerebro está muerto no hay emociones. Entonces, estas investigaciones que hacen prenden la luz. Y dicen, ¿qué crees que nuestras decisiones no son racionales? Son netamente emocionales, que nuestro cerebro emocional gobierna y que realmente todas las decisiones las tomamos por emoción y usamos la razón para sentirnos bien. Y yo dije, pues de aquí soy. ¿Dónde estudio? ¿Para dónde voy? Me leí muchos libros de ese tema y cada vez que me leía me daba cuenta que nosotros los narradores teníamos la respuesta. Realmente, ¿yo qué soy? Todo lo que leíste simplemente es una cuentacuento. Eso soy, una cuentacuento que le sumó la neurociencia, que le sumó la neuropsicología, que le sumó, o sea, desde el núcleo de la narración, que le sumó la literatura, que le sumó todo porque se dio cuenta que lo que va a transformar al mundo es la narrativa. Pero esa narrativa transforma tanto que se despliegan cosas en la cabeza, en el cerebro, en el corazón, que hay que hacer algo con ellos. Y así llego al neuroboom. Porque cuando llego a México hay un neuroboom. ¿Qué neuropsicología? ¿Qué neuro esto? ¿Qué neuro Shakira engañó a Piqué engañó a Shakira? ¿Qué neuro esto? Es el neuroboom. Entonces digo, no me puedo meter en el neuroboom. Tengo que trabajar desde el neuromito, que no es neurociencia. ¿Y cómo me sirve? Porque al final yo no puedo abarcar todo eso. O sea, realmente yo soy licenciada en letras. Yo soy una lingüista. Y si la neurociencia me va a servir para algo es para que leamos. Y ahí
el tema de promoción de lectura en mi ciudad, yo no estaba muy asociada con el tema. Los promotores de la lectura de la ciudad no eran los licenciados en letras. Es más, los licenciados en letras no promocionan lectura. Nosotros no promocionamos lectura. Entonces, cuando yo llego en entender la lectura como que un eje transversal del conocimiento, entender que nuestro cerebro no estaba hecho para leer, sino que es una adaptación, porque la escritura que tiene 5.000 años, claro, es mucho para la edad de una persona, pero es muy poco para generar una huella genética. Entonces genera esto de adaptación, de que, ok, llegó la escritura, ¿qué vamos a hacer? Y comienza a transformarse sobre el cerebro. Entonces la lectura comienza a transformar todo. Entonces yo digo, ya va, ya yo leo, ya yo narro. O sea, ya el problema no es de lectura y de promoción de lectura. Bueno, no quiero ser tan... Ya el problema no es tanto de estrategias. Estrategias de lectura, porque tú te metes en Google y vas a conseguir millones y millones y millones. Porque aquí hay un campo riquísimo de mediadores de lectura que todo el mundo, te aseguro que en cada estado está generando más estrategias. El tema no es, sí tenemos estrategias, estamos ávidos, pero ¿tenemos un cerebro listo para leer? ¿Tenemos un cerebro listo para consumir esta estrategia? ¿Tenemos estrategias hechas en función del cerebro? Y ahí comencé a decir, ok, voy a seguir narrando, porque ¿qué es lo que hago yo en mis capacitaciones? Echar cuento, manita. Yo he hecho cuento de la neurociencia, y cuento de acá, y cuento de acá, he hecho 2 cuentos, yo soy cuenta. Que se me atravesó el cuento que me encantó, la educación del cerebro. Y lo llevé a narrativa. Y de pronto ya me estoy leyendo libros de terapia narrativa. ¿Y qué sigue siendo? Cuentos, porque el cerebro no piensa en conceptos. El sistema educativo sigue luchando y la gente seguirá luchando. El sistema educativo latinoamericano, porque no voy a hablar de México, de Latinoamérica, y puede ser otro, pero yo investigo aquí en Latinoamérica, sigue generando conceptos para el aprendizaje, el concepto para el glosario de términos, el concepto para el marco teórico, el concepto para, no sé, para el diccionario. El cerebro no aprende con conceptos, aprenden con algo que hacemos nosotros a diario, amiga. El cerebro aprende con sucesos de orden jerárquico, historia, fabulaciones, narraciones y chisme, por eso nos gusta tanto y nos tiene aquí. Definitivamente, fíjate que ahorita, dijiste muchas cosas bien interesantes, pero bueno, recapitulando un poco con lo que decías, estrategias hay muchas, pero de eso a que las estrategias puedan ser aplicables todas, no, porque hay muchas variables, pero acabas de decir algo bien interesante que tiene que ver con las emociones, y qué cosa tan fuerte y contundente para la detonar emociones como lo es la narración oral. O sea, la narración oral va a llevarte a la imaginación activa, va a activar tus neuronas espejo, va a activar procesos de empatía, va a activar una serie de emociones nada más de escucharlo, de estar activo-pasivo, ¿no? Que a veces puede ser que sean activos o no, pero de pues un chorro de procesos que creo que hasta ahora no he encontrado un lugar en donde la narración oral no tenga cabida. Pero qué interesante que dices, es todo desde tu yo cuentacuentos, que empiezas a generar una serie de procesos que han avanzado ya evidentemente mucho en investigación y que bueno, pues ya te has vuelto experta en eso, pero que no ha perdido el sentido principal, como ahorita lo comentas, de compartir historias. Ahorita lo sigues contando porque está buenísimo, ya nos vas contando como de programas y eso que yo sé que tienes, pero antes de eso, ¿te parece que entre contada y contada nos compartas un cuento? Claro. Bueno, un cuento corto, mediano, largo. Ahora sí que el que tú quieras, de la duración que guste. Bueno, había una vez un loro al revés, con el pico me miraba y con los ojos me contaba, ¡viento, viento! Este es el cuento de un payaso triste y de un león contento. ¿Quieren que te lo cuente? Había un ratoncito pequeñito. Bueno, no era una hormiga, era un ratoncito pequeñito. Que tenía una mamá de esas que son demasiado sobreprotectoras.
ese ratoncito pasaba su vida en la cuna. Y allí estaba, en los barrotes de su cuna, viendo por la ventana como los demás ratones saltaban, brincaban y se emocionaban. Como los demás ratones se resbalaban por el tobogán, los saludaban y seguían jugando. El ratoncito estaba cansado de eso, pero cada vez que le pedía permiso a su mamá le decía: ay no, mijito, te puedes romper la rodilla. Ay no, mijito, te puedes lesionar. Aquí te ves bien bonito. Así estaba el ratoncito, pero un día decidió escapar. ¿Y cómo escapó? Él veía en la televisión que la gente se escapa con una cuerda. Y decidió buscar una cuerda. Ya tenía medido los tiempos de la mamá y esperó que su mamá llegara hasta donde hacía las tortillas. Porque entre costadas en México y no puedo decir las arepas. Y seguro que está haciendo tortilla como una arepa, pero bueno. Y entonces en ese momento el ratoncito dijo: me puedo escapar. ¿Dónde hay una cuerda? ¿Dónde hay una cuerda? ¿Dónde hay una cuerda? ¿Dónde hay una cuerda? Y decidió fabricarla. Agarró la sábana y la amarró con el cortinero. Ya, ¿le dicen cortinero al cortinero? Agarró el móvil y lo amarró al cortinero. Agarró la funda de la almohada y lo amarró al móvil. Y ya tenía su gran cuerda. Y la lanzó. Y faltaba un pedacito. Así. Faltaba un pedacito. Así que no hallaba, encontraba cualquier cosa y... con el permiso, menos mal que estamos en virtual y no se ve. Lo amarró y lo lanzó. Pam, 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 pam. Piriri, piriri, piriri. Pam, 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 pam. Así que salió corriendo. Y llegó hacia la ventana. ¡Saludó a todos! ¡Robertito por fin va a salir! Y todos se reunieron. ¡Salta! ¡Salta! Se agarra a la ventana y cuando iba a saltar, una sombra lo cubre. ¡Salta! ¡Salta! Otra sombra lo cubre. ¡Salta! ¡Salta! Otra sombra lo cubre. Era la misma sombra. Cuando se detuvo, era un murciélago. El ratoncito se maravilló. Con una capacidad de asombro, con unos ojos saltones, con una mirada vibrante, que se olvidó la audiencia y empezó a mirar. El ratoncito miró al murciélago. El murciélago miró al ratoncito. El ratoncito seguía mirando al murciélago. La mamá miró al murciélago. El murciélago miró a la mamá. El ratoncito seguía mirando al murciélago. Así que la mamá soltó las tortillas, soltó el sartén, soltó los frijoles y salió corriendo. El murciélago salió volando y el ratoncito
la mamá corriendo, el murciélago volando, la mamá corriendo, el murciélago volando y ratoncita, la mamá corriendo y ratoncita, la mamá corriendo y el murciélago y... Mamá, ¿por qué hiciste eso? Ese era el ángel de los ratones. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y el que no dé un fuerte aplauso, ya lo saben, se va a quedar pegado. Wow, qué bien, muchas gracias por compartir. Siempre escuchar los cuentos es una delicia. Y oye, qué bien, pues bueno, vamos a seguirnos con el chisme, porque está muy bueno. Y ahora cuéntame, ¿cómo empiezas a emprender con proyectos pues ya empezaste así, tú eres una inquieta. Ay, bueno, ya me cuatrapié yo toda. Pero déjeme decirle, estimado público, que Normari es activa como ella sola. Yo te veo, digo, ¿a qué horas duermes, Normari? Digo, yo soy de las que duerme poco porque la cabeza me gira al mil y digo, ahora esto, y también me pasa un poco como de impulso. Cuando hago, ya está, y ya me sigo de filo, y cuando vi ya creció eso y se multiplicó. Pero bueno, yo sé que te da para hacer muchas cosas, porque bueno, leo constantemente lo que has hecho, sé que trabajas mucho con el enfoque docente, evidentemente, pero bueno, también veo que andas itinerando con escuelas, que has generado muchos movimientos. Platícanos de todos estos proyectos y programas de los cuales pues eres líder, de esos proyectos que has engendrado, que generas muchas propuestas. Platícanos un poco para que tengan, pues bueno, que eres narradora oral y que trabajas la narración oral en todo lo que te has formado, pero ahora dinos cómo lo aplicas y cuéntanos el chisme de cómo es que llevas a cabo y dónde llevas a cabo todas estas actividades. ¿Cómo se teje y cómo sucede? Es que una inquieta reconoce a otra inquieta. O sea, Penélope dice que es inquieta porque está viendo un espejo. Otra inquieta reconoce a otra inquieta y su curiosidad es no cómo duerme, su curiosidad es cuéntame, ¿por dónde caminas que no nos hemos cruzado? Porque también no para esta mujer. Bueno, entonces por ahí va, porque también te sigo, Penélope, y veo las maravillas y me reconozco también en tu trabajo, que la idea es, el trabajo continuo es, la verdad, en este momento de mi vida siento que el sueño se vuelve colectivo y ya no puedes parar. Ya no es buscar chamba para sobrevivir, que también no dejen de pagarnos. Por favor. Definitivamente. La verdad es que no sabes en qué momento tu sueño ya no te pertenece y le pertenece a un colectivo. Y ya tu sueño es parte de proyectos, pero también la palabra proyecto engloba muchos corazones, ¿no? Entonces la gente comienza a necesitar algo que no sabía que necesitaba. Porque nosotros como narradores, y si hay un público que no sea de Entre Contadas y se topa con esto, nosotros como narradores tenemos que crear la necesidad de que nos necesitan. Porque podríamos decir, pues en la narración oral lleva milenios y milenios y milenios y milenios, sí, lleva milenios y milenios, pero nos siguen pidiendo favores, a pesar de lo maravilloso que es escuchar un cuento. En función de esa necesidad de que me quede en México, Penélope, ya no soy la venezolana, o sea, cuando me quedo en México, no puedo, me doy cuenta de que me quedo y necesito generar la construcción de caminos, porque los primeros caminos maravillosos que te entregan a un extranjero son los festivales de narración, donde para un extranjero como yo, el festival de narración se convertía en la alivianada del aprendizaje y de mi vida. ¿Por qué? Porque yo en Venezuela era empleada pública de gobierno, coordinadora de la red de bibliotecas públicas. Allá era profesora de la universidad.
Y esa inquieta narradora siguió caminando y tenía que formarse un oficio. Yo llego en Venezuela ya siendo profesora universitaria. Llego de Venezuela siendo profesora universitaria y llego de Venezuela ya siendo empleada de gobierno. Yo para venir para acá tuve que renunciar a la alcaldía de Maracaibo y a coordinar un programa que se llama Funda Biblioteca. Cuando yo llego aquí, ¿qué era México para mí desde el 2013? El lugar donde contaba cuentos y me devolvía para la oficina a seguir generando proyectos y trabajando y todo eso. Y no me quedé por elección. Yo soy una extranjera que se quedó por exilio y mucha gente se le olvida. Yo me quedo por exilio, con plaza de universitaria, con plaza de gobierno. ¿Y qué pasa? No puedes vivir de la fiesta de la palabra. Tienes que construir espacios. Sí, fue un reto para mí. Y un reto grande para entender, pero tuve que aterrizar y darme cuenta de que México para mí era narración. Pero cuando me quedo a vivir, ya no es México narración, ya es México mi casa, mi hogar, el lugar donde necesito desarrollar todo lo que soy, no solamente un área de mi vida. Y afortunadamente o desafortunadamente, porque uno cuenta lo bueno y cuenta lo malo, un momento de mi vida se me cerraron unas puertas. Por X, Y o Z, porque existe el ser humano. Porque existe que no somos robots. Y se me cierran otras puertas, pero lo que no entendí en mi duelo, que se me iba a abrir un universo. Y cuando se me cierra una puerta, se me abre un universo. Y recuerdo que soy licenciada en letras. Y recuerdo que soy máster en literatura venezolana. Y recuerdo mi universo académico. Y recuerdo que es mi casa. Y en mi casa hay muchas personas. Y México se convirtió no en el porcentaje de 0,1 o 0,1% de artista maravilloso, que los quiero mucho. Se convierte en el camino a saber que toda normari tiene que generar espacios para sobrevivir sin perder mis sueños. ¿Por qué no me empleé? Todas las personas que quieren hacer cambios en la vida obviamente van a ser criticados. Y hablo del término social, familia y todo eso, porque eres migrante, eres extranjera y tienes que trabajar de lo que sea para sobrevivir. Pero cuando trabajas para sueños de otros, no tienes tiempo para trabajar de tus sueños. Y cuando yo decidí emigrar, decidí creerme a mí, que había algo en mí suficiente para transformar donde llegara, mientras me estaba transformando en mi corazón muchas cosas. Y el cuento sigue sanando, y el cuento sigue construyendo, y el cuento sigue generando. Y cuando yo digo, ok, pues ya, me voy al Instituto de Neurociencias Naturales al Desarrollo, y me busco mi título de neuroeducadora. Yo no soy neuroeducadora hasta que llegué al Instituto de Neurociencia. Era libros comidos como a pan, generadores de teorías y todo eso, pero para entrar en instituciones grandes, los papelitos, ¿no? Entonces, pues, ya tengo la maestría en literatura venezolana, el doctorado en lingüística, y esto de neuroeducación que llega a mi vida a sanarme y a sanar mis talleres. Me titulo también en el Instituto de Neurociencias Naturales del Desarrollo en Chihuahua, y comienzo un camino donde dije, ok, no tengo contacto, pero tengo pan y alguien debe tener hambre. Fin. Y comienzo a ofrecer pan. Y comienzo a escribir un libro que próximamente va a salir en cómo construir cerebros lectores. Y comienzo a generar otro, y comienzo a generar documentos, y comienzo a generar cosas. Y comienzo a abrir espacios donde les digo, hey, necesitamos ser sanados y tengo antídotos. Tengo la Pfizer y tengo y una es la narración, y esta sana por aquí y esta sana por acá, y tú tienes gente que está herida. Y así comienza un camino donde no sabía, porque, ¿sabes qué?
siento que en mi vida, y sé que en muchas personas, las oportunidades no vienen como un regalo. En lacito, moñito bien bonito, con una cajita, que, ay, no, Mari, pa' vos. Ay, mamita, vení para acá. Y toma esto. Y yo lo abro, ay, un taller. Y yo lo abro, ay, una capacitación. Y yo lo abro un congreso. No, las oportunidades vienen con polvo. Vienen con corteza de piedra. Vienen con un pedacito de cemento. Vienen con personas alrededor. Y vienen con muchas cosas y toca escarbar por aquí, desempolvar por allá, abrir por aquí, ¡pa! Ahí está la oportunidad. Y se convierte, y lo maravilloso de esto, se convierte en un camino para otros. Entonces, mi vida en México es abrir brechas. Por necesidad. Pero la necesidad de poder ser feliz siendo migrante y siendo extranjera. Yo no me olvido de eso. Inclusive no me olvido de eso porque adoro poder generar y construir espacios en función de, primero, yo soy bandera de la narración. Yo no me volví narradora porque llegué a México. Yo soy narradora porque es mi estilo de vida. Y con este estilo de vida es la única arma que tengo, Penélope, para poder generar y construir. Pero me llené de otras armas para poder generar espacios. Y me doy cuenta que la sed voltea hacia mí. Yo no volteé hacia la sed, porque yo no sabía que había una puerta para mí, para la sed. Yo estaba narrando, yo estaba contando, yo estaba dando talleres a gente que se inscribía. Y de pronto la sed dice, ¿qué crees? Eso es lo que tienes tú. No los queremos comer, este pan. Y pues tengo aquí, bueno, que está bien, aquí tengo conchas, aquí tengo. Y empiezo a generar, y me voy y me invitan a Tamaulipas a capacitar a 200 supervisores. Y yo dije, ¿qué hago en esta plataforma saludando al gobernador y con 200 supervisores? Y tengo 40 minutos, pero después me dijeron, tienes 30 minutos. Y después y yo venía con el taller de competencias emocionales para el desarrollo educativo. Y después me dijeron, quitamos a todos los ponentes, solamente quedas tú y tienes 15 minutos. ¿Qué haces en 15 minutos? Contar un cuento. Contar con un cuento a todo un sistema educativo. Y después dice, estos son los 15 minutos que me dieron. Y conté este cuento. Ustedes me dan los demás porque me van a bajar. Y les conté qué es el cuento. Un hecho cotidiano que le puede pasar a cualquiera. Interrumpido por un conflicto que le puede pasar a cualquiera. Y que tiene un final que no es feliz, porque los finales felices se los creó la industria de Walt Disney para vender pensamientos mágicos y no te generen la posibilidad de construir vidas. El final es conforme a la decisión que tomaste. Y ese universo es seguro. Porque puedes resolver conflictos por cuantos libros leas. Porque puedes conocer personalidades por cuantos libros leas. Porque puedes sanar tu realidad a través de la ficción. Y porque puedes transformar tu maravillosa vida cada vez que pasas una noche con un autor diferente. Los libros son historias, son narrativas, que sanan tu vida completamente y la tienes en tu casa, en una biblioteca, convirtiéndose en el aparador de todas las producciones. Ahorita todo el mundo quiere narrar y hacer con una biblioteca atrás de libros empolvados que transforman realidades. Y en el momento donde podríamos decir la cúpide estaba enfrente de todo un sistema educativo de un estado con más de 48 municipios, narré, volví a contar. Por eso soy cuentacuento. Ahí no estaba la doctora, ahí no estaba la licenciada, ahí no estaba la Marte, siempre va a estar la narradora. Porque el cerebro necesita historias que sanen. Y después vienen los demás. Y después de ahí, toda la audiencia ya me iban a bajar porque venía el gobernador y dije, ay Dios mío, esto lo van a escuchar la gente, pero dije, quiero ir a sus escuelas. Invítenme. Este lo sabe todo el sistema educativo de Tamaulipas. Cuando bajo de esa tarima,
me estaba haciendo pipí. Y el escenario estaba aquí y tenía que cruzar ante un escenario e ir al baño. Pero ir al baño, voy a meter esta parte en un TikTok. Ir al baño, cuando iba allá, todo el magisterio se detuvo a ir al baño a decirme, quiero que vayas a mis escuelas, quiero que vayas a mi sector, quiero que me vayas a mi municipio, quiero que me vayas a esto, quiero que vayas porque necesitamos eso. Y comencé a estar en una jornada, por eso me vieron en toda Tamaulipas. No porque tengo contactos, no porque una persona me llamó, no porque tengo una palanca, porque tengo un colega. Tenía un cuento que contar y tuve oídos que escucharan ese cuento. Y agregaría que todo eso, No aunque... sé. ¿Ya me escuchas? Sí. Sí. Que todo eso en suma, de una u otra forma, pues aunque tú tengas un cuento que contar, es un cuento que está lleno de tus capacidades, ¿no? Hay que reconocerte que todo lo que te has formado y todo lo que has explorado, porque la vida es que nos da un capital de conocimiento y empieza uno con una cosa, un oficio, otro, luego se suman, luego se articulan, se entremezclan y cuando uno ya lo ve, ya están. Pero quisiera hacer hincapié en algo que me parece bien interesante de lo que acabas de decir. La condición migrante, que es una situación difícil, que no es algo que esperas, pero que necesitas, que nadie quiere abandonar la tierra donde vive, pero cuando las condiciones no lo son, porque mando saludos amorosísimos a todos mis amigos de Venezuela, de muchos estados que ahora viven en muchos países y que me ha tocado ver pues cómo su historia de migrantes y cómo han tenido que buscar, ¿no? Los recursos para estar en los lugares donde están. Pero esa condición que tú decías, es que no puedo parar, y en efecto uno no puede parar, también te permite generar ante las adversidades una situación de búsqueda y precisión que no se da cuando hay un espacio confortable. No estoy diciendo que celebro que estés en el espacio de no confort, pero es una condición, es como o hago esto o lo hago, pues no hay más. No hay más, no hay cabida a otro. Y es ahí en donde la cosecha de esas semillas que cuesta trabajo sembrar en una tierra que no conoces, que no sabes cómo es el clima, que no conoces las semillas, y empiezan a cultivar, pero tiene que ver con un conjunto de lo que tú eres. O sea, va más allá no solamente de una cosa de la gran idea, sino en esa gran idea, todo lo que tú puedes aportar de todas esas múltiples formaciones que tienes, que aunque sea la narración oral, la materia prima con la que tú las impartes, finalmente no se dan si tú no tendrías todo ese bagaje de conocimientos, si te hayas devorado todos esos libros, como dices tú, del lector escolar que te decía tu maestra, hasta ahora cosas más elevadas o más complejas o más especializadas, porque a ti te gustan esas, pues no, entonces es ahí a donde se da este fenómeno. Muy interesante también que nos lo compartas, porque sabes, creo que siempre uno mira los proyectos, pero uno no mira atrás, y te lo digo yo como gestora cultural, que una cosa es la idea, que loco, a mí me es fácil que decir, oye, Normari, tú que eres creativa, hazte esto, y tú, Normari, dices, bueno, lo hago, pero es como dices tú, y los proyectos se vuelven colectivos, tienen que volverte no solamente sostenibles, sino sustentables, claro. Tienen que generar mecanismos de sostenibilidad, en ellos el ingreso para, y aunque sean placenteros, porque también es otra cosa que dicen, pero ¿cómo, Normari, tú gozas y ganas? Bueno, sí, pero bueno, es que gozar no está peleado con trabajar. Por ahí anda. Pero es una amenaza para muchos. El hecho de que poder disfrutar, o sea, no te perdonan el placer, amiga. Y no hablo de una persona, te hablo de un sistema. El sistema no te perdona el placer conjeturado con la sustentabilidad. Y hay una cosa interesante. Ajá, adelante. Hay una cosa interesante cuando hables del migrante porque la gente no lo entiende. ¿Y qué pasa? Y es una cosa de que no necesitan entenderlo. O sea, como que no es, a juro que lo entiendan porque, o sea, no lo entienden, aprecio lo que investigan para entenderlo, pero no necesitan entenderlo. Cada quien construye desde su... Pero así como no necesitan entenderlo, no podemos construir narrativas que tapicen a las personas. Y voy a hablar de algo que tiene que ver netamente con la vida en global. Hay una narración on y una narración off.
Los seres humanos, en cualquier ente de la vida, tenemos narrativas. Y hay personas que agarran la narrativa para tapizar a alguien, y hay personas que agarran la narrativa para tapizar a otras personas, pero otra agarra la narrativa para levantar. Es importante saber eso, porque en todos los sistemas, porque ahorita estoy en un proyecto de empresa capacitando a personas donde narrativas han sido tapizadas con narrativa y necesita construirse nuevas narrativas, ¿no? Cada vez que hago una empresa, si me pagaran por el hecho del problema de la comunicación asertiva, que me dicen, hay un problema de comunicación asertiva, si me pagan por cada vez que me dicen eso, o sea, para millonaria, porque realmente todos los problemas porque te buscan como capacitadora tenemos problemas de comunicación. Entonces es interesante, porque lo más orgánico, lo más natural de la vida y lo más genial, que lo hacemos fácilmente porque no tenemos que estudiar para eso, es el circuito de la comunicación. Y es el problema de conflictos, de guerra. ¿Por qué? Porque 80% es lo que suponemos y 20% es lo que pasa. René Descartes decía, he vivido los sufrimientos más grandes de este mundo, los cuales nunca pasaron. Entonces, en función de estas narrativas, entender el poder de las palabras me ha hecho muy cuidadosa hablar. Entender que la palabra alimenta, restaura, sana, protege, cuida, abraza, pero también quema, cercena, destruye y mata, me hace ver de qué lado de la historia decido estar. ¿Y por qué te digo esto tan importante? Porque nosotros como narradores tenemos que seguir construyendo espacios porque la gente tiene que saber que nos necesita. Y tenemos que saber que no es aprendernos un cuento, y no lo hacemos. Nosotros como narradores no es un cuento que nos aprendemos, nos mimetizamos en una vida. Le contamos a otra persona la historia de una vida. Y le contamos a otra persona que esa vida se puede pasar a ti, no solamente ahorita, en cualquier otro momento. Llego a la SED sin saber que iba a llegar. Y cuando yo, hasta esta hora, la persona que me invitan directamente del sistema educativo más alto de la SED, y digo, termino todo, me voy a devolver en avión y pregunto, ¿quién me invita? ¿Cómo llego aquí? Todavía no sabía por qué estaba en supervisores al 100. Y yo le digo a la coordinadora, ¿qué me invita? Es que una maestra llegó a este puesto y fuiste a su escuela a contarle un cuento. Y miren cómo y resulta que ella ahora es la coordinadora de capacitación de todo el estado de Tamaulipas. Y le pedimos a ella que necesitábamos una capacitadora que anime los trabajos de supervisores al 100 y tuviera enfrente de todos los supervisores. Y ella dijo, hay que hacer algo diferente, y conozco a esta muchacha que cuenta cuentos, pero también hace talleres y hace todos, algo bueno va a hacer acá. Ella solamente sabía que contaba historias, y cuando fue a buscar, ve todo el currículo y ve todo lo que hago y dice, dame un taller, y se lo entrego. Y no sabes cómo un cuento puede transformar la vida de una persona. Comienzo a entrar en el sistema educativo, pero hay otra realidad del migrante que me interesa puntualizar, porque sé que tienes muchos entrevistadores del país y no te va a contar esto. El migrante comienza de cero, pero no solamente de cero con chamba, de cero con unidad de crédito, de cero con préstamos, préstamos de proyectos, de cero con todo. En Venezuela yo me fui a una edad de que ya había cotizado prestaciones de seguro, todo, ya tenía una estabilidad, y vuelves aquí, no te conocen los bancos, no te conoce el sistema, no te conoce nadie, ¿no? Entonces es un cero increíble donde no eres parte de una estructura y tienes que apropiarte de una estructura. Y el tema del arraigo es bastante ambivalente. Entonces es violento cuando llegan y te dicen un tema de, es que tienes trabajo por el malinchismo. Yo ya me había contado, he leído el cuento del Malinche, y yo dije, conozco muchos extranjeros que la Malinche no los bendijo. Entonces era una cuestión interesante cuando dije yo, qué interesante las perspectivas que se pueden crear narrativas sin saber las historias. Uno fabricando pan todos los días y generan este enunciado.
No en el mundo de la narración, en todos los mundos. Y hay una cosa muy interesante. Yo llego a Tamaulipas de la puerta más grande, pero pasa algo interesante. Hay muchas narrativas y te voy a contar una anécdota que me sanó. Porque unas cosas que me pasaban a mí como inmigrante era que me costó entender México, amiga. Me costó entender las personas. Te voy a decir cómo es el venezolano. El venezolano, si te quiere, te demuestra que te quiere, te apapacha, te abraza y te entrega todo. Si no te quiere, quiere que sepas que no te quiere. Y hace todo para que visualice. Entonces, era muy fácil identificar quién te quiere y quién no te quiere. En las nuevas narrativas que empecé a vivir en México, no entendía eso. No entendía, y hay otra cosa que no entendía. No entendía el mande, no entendía, ejemplo, las personas que me conocieron, y voy a pedir perdón, de las personas que me conocieron llegando en Venezuela no se dice por favor, perdón. El por favor está adjudicado a, uno dice, preciosa, hermosa y mi amor, ya con eso asumió que dijo por favor. Entonces yo decía, y tenía un amigo argentino que viajaba también conmigo, y me decía, eso lo hago, y dicen por favor, solo es agua. Luego dije, necesito saber por qué todo eso. Y comienzo a leer, y me di cuenta que es franciscano. La actitud de piedad de los franciscanos, el por favor y gracias, mande usted servicio tal, para servirle a Dios y a usted. Y comienzo a entender que los procesos colonizadores y de castellanización y procesos de español vienen aquí en México con una influencia grandísima de los franciscanos. Y dije, pues, ya entendí, porque muchos amigos extranjeros me dicen una actitud esclavista, y yo decía, no, si una actitud esclavista no perdura, tiene que ser algo más noble, tiene que ser algo más hermoso. Yo tenía, cuando me decían, no dicen mande por esclavitud, porque si dicen mante con esclavitud, en esta época, donde tenemos todo proceso de libertad, nos siguen diciendo mante. Y conozco la teoría de los franciscanos y digo, wow, amo el mande. Es una actitud de piedad. Es una actitud de sacerdocio. Y comienzo a entender a México, porque no lo entendía desde la lectura. Por eso amo la lectura, Penélope. Porque cada territorio que llegaba a capacitar y no entendía la cultura, me iba a sus orígenes. Y dijo, ok, ya entiendo, por aquí es, y por aquí es ya. Y me pasó una anécdota increíble. Ay, Dios mío, esta anécdota la voy a contar, es del sistema educativo, pero por eso es que sigo siendo independiente, porque nadie me puede votar, solamente el Instituto Nacional de Migración, y estoy bien por ahí. Voy a capacitar 300 maestros en Reynosa. Pero llego al hotel, chévere todo, bajo, siempre, en ese tiempo estaba, no me la creo, que no despierte. Andaba, si no es un sueño que dure bastante. Y cuando estoy sentada, hay 4 maestras. Y comienzan a decir, y ahí te voy a hablar de las narrativas OS. ¿A qué vienes tú? Eran de diferentes municipios. ¿A qué vienes tú? Vengo de acá, vengo de allá. Todos venían a mi capacitación. Pero las mesas en ese hotel estaban muy cerquitas. Yo vengo de este municipio. Ay, no, sí iba a decir el municipio. Yo vengo de este municipio, y todas hablan así. Dicen, a mí me trajo de la institución y tal para ver el taller. ¿Y saben quién lo va a dar? Y dice otra, yo sé, una venezolana. Es que yo quiero saber quién lo va a dar para buscar el currículo, o sea, la persona que preguntó si tenía buenas intenciones, para buscar el currículo por internet y para saber qué onda, ¿no? Y dice él, yo la conozco. Cuando dice yo la conozco, yo levanto la mano y la saludo. En ese momento andaba con el afro, ¿te acuerdas? Chinito así. En ese momento yo la saludo y ella me saluda con cariño y dice, pues no me conoce. Yo la conozco. Ella es de Venezuela, pero como tienen un tema, López Obrador con Venezuela, en ese momento estaba como en candidatura, ¿no?
Y comienzan a echar un cuento que no me pertenece de políticas, de que ahora trajen venezolanos para hacer una asociación y empieza a echar un cuento, mintiendo por convivir. Y yo digo, pues ya la saludé, no me conoce y se acaba de crear una narrativa. Y yo estaba solita y yo decía, ¿con quién me río? Y estaba otra maestra que dice, yo he visto todos sus videos. Bueno, si te metes en los videos, ahora sí tengo mucho de la Escuela del Cerebro, pero en ese momento solamente había cuentos. Conozco todas sus capacitaciones e investigaciones. Aburridísimas. Y yo digo, no tengo problema que sean aburridísimas, tengo problemas que no hay en ninguna parte. Y dice otra. Fue muy interesante porque me sanó. Esa narrativa me sanaron. Y dice otra, bueno, ya calmémonos. Estamos en Reynosa. Después del taller nos vamos a McAllen, compramos ropa y nos devolvemos. Nos pagaron comida, nos pagaron todos para estar aquí. Disfrutemos a escuchar a esa. Y yo digo, ¿qué hago si están hablando de mí sin saber? Y otra dice, ay, yo creo que la conozco. Y sin nombrar los... Ella capacitó en supervisores al 100. Yo entré y me aburrí. Pero no entraron porque yo la seguía saludando. Cada vez que decían algo, yo pedí un palillo. Quería asegurarme que supieran, porque en ese mismo tenía el loot, porque yo cambio de loot todo el tiempo. Pedía un palillo, pedía cosas en su mesa para que ellas me dijeran, pues, si me vieron, sepan que soy yo. Y dije yo, pues ya, me voy a acercar. Hola, no, y dice otra. Y si saben que la capacitación es de 8 a 5, ¡qué terrible! Entonces agarré y yo me acerqué. Hola, mira, maestra, ¿qué crees? Si puede ir a McAllen a comprar su ropa porque termino la capacitación a las 2 de la tarde. Y maestra, ¿qué video de YouTube ha visto? Ay, no me va a decir que les aburrieron los cuentecitos que yo cuento, maestra. Y así... Y todos miran como con actitud de confundido porque no sabe quién era la capacitadora. Y después les digo a la otra, maestra, ¿qué cree? Maestra, ¿qué cree? Entiendo que entró no se le aburrió, pero ¿por qué no me saludó cuando la saludé? Ay, maestra, es una confusión, no hablábamos de usted. Hablamos de otra venezolana que también va a capacitar mañana. Y le dije esto, no mientan por convivir. Porque para mí esta anécdota fue muy importante, Penélope. Porque continuamente, cada vez que pasaba algo que no entendía en cada estado que visitaba, siempre estaba, ay, seguro que hablé muy costeño, ay, seguro que hablé muy alto, ay, seguro que esto. Y estaba en ese proceso de autorregulación, de, ay, seguro que hice esto así, ay, seguro que es. Entonces, estaba siempre viendo que el conflicto podía estar en el proceso de contextualización como extranjero, en mí. Si había una fallita o algo en sentido de que alguien se sintiera que yo llegaba a colonizar algún estado y el artista de la ciudad o la persona que estaba allí se sentía invasivo porque contrataban a la extranjera por malinchismo, ¿no? Y todas esas historias que se inventan por no acercarse a tomarse un café con uno. Y cuando yo veo todo eso, ellas se apenan, me piden disculpas, pasaron un buen de cosas bonitas después de eso. Pero entro al ascensor y digo, me sané. Siempre va a haber narrativas. Siempre va a haber historias y no es mi culpa. No dependen de mí. Esas personas ni en cuenta iban, pero querían echar café. Querían construir plática. Y había una persona que quería saber quién era yo. Y me había tapizado con la narración. Y empecé a decir, wow, qué delicados son los cuentos. Y esto es entre contadas, ya llevo 3 cuentos en este cuento. Esto es un cuento de la vida real, cuento de terror. Y empecé a subir el ascensor y sentí una paz sanada y decía, y ahí sentí que se acabó. Que ya no me voy a afligir si soy maracucha. Que ya no me voy a afligir si soy diferente. Que ya no me voy a mimetizar. Porque, y recuerdo que un día estaba yo en un congreso y me dice una artista de la ciudad, ay, me encanta tu narración, pero tu voz es muy alta y no estoy acostumbrada a la voz alta. Y yo dije, viaja más. Hay personas diferentes. Conoces nuevas personas. Sal de tu ciudad y verás que hay tonos de voces. Verás que hay matices de vida. Y ese día me sanó completamente. Y ahora no existen las narrativas que te tapicen porque no te pertenecen. Pero también cuido de no tapizar a nadie. Cuando alguien me pregunta cosas
Y cada vez me doy cuenta de la conciencia social de la narración. Cada vez me doy cuenta de la conciencia social de vivificar. Cada vez me doy cuenta de la preciosura de las palabras. Y eso se ha convertido en mi estilo de vida ahora. Siempre sanar con las palabras. Y primero a mí. Entonces, hay narraciones on y las off. Pero elijamos siempre las on. Porque que donde llegues, el mundo se transforme. Y te vuelvas sabiendo que fue algo diferente. Y ahora sí recorro todo México, porque México es inagotable. México tiene muchos países dentro. Ando con un tema de que ya voy a nacionalizarme como mexicana. Y me emociona mucho porque ya es mi tierra, ya es mi casa, y ya es mi hogar. Y no puedo decir eso sin lágrimas porque pasé mucho tiempo como migrante, perdida, sin apropiarme de la cultura, entender la cultura, pero sigue narrando. Y entender esto y eso, seguir narrando. Y había momentos difíciles como migrante. Y si algo yo podría decir en una entrevista es algo que no dijera, que no digo cuando cuento o que no digo cuando capacito. A veces un migrante no tiene la sopita de una persona que te diga, ven. No tiene la tía que te vas a tomar sopa mientras paga la sed. Sed, págame. Así a la coña. Ay, se tardan tanto. Bueno, no, te toca seguir narrando, seguir contándote, seguir soñando. Y si estos espacios sirven para que la gente se apropie de la narración, sigamos contando y sigamos construyendo historias asertivas para sanar corazones, porque ya mucha gente está tapizando a otros, destruyéndolos. Muchas gracias, Bella, por compartirnos esta anécdota que, da mucho para analizar, porque yo creo que no creo que seas la única persona que lo vive, y ni siquiera creo que seas solamente por tu condición de extranjera o de migrante o de venezolana y de toda esta politización estúpida e idiota que se ha expandido, porque a mí me ha tocado hacer. Pero creo que, y porque en algún momento algo muy parecido a mí y a mi hermana nos pasó, de que hablaban de nosotras, no sé si, pero ¿quién? No la conocemos. Pero además enfrente, decían, esas tipas horribles, las de fuera. Dices, ¿quién? Y no las conocíamos, realmente había una serie de mitos. Y bueno, a partir de ese aprendizaje, y gracias por compartirnoslo, es que a veces uno se llena de otras narrativas a descartarse, como lo acabas de decir, porque no todo, así como la palabra sana, la palabra también puede ser bastante invasiva. Y ante esto, algo que creo que debo y que tengo muchas ganas de externarlo es todas estas emociones de lo que hemos hablado, porque tú tienes mucho humor, eres muy simpática, eres chispa, pues eres muy carismática. Y a veces pasará, porque creo, y me reflejo, te lo digo en espejo, me lo digo a mí misma, que cuando una es muy carismática y que parece que no pasa nada con buen humor, es como si esa persona de buen humor, fuerte, robusta, empoderada, con voz aguda y que suena hasta la última parte porque naciste con esa caja resonadora maravillosa que a muchos les cuesta, ¿no? Exacto, con este cuerpo y con este ser, que les guste o no les guste, ese es su problema del otro, tú eres como eres, pues, ¿no? Y creo que ese proceso a veces pasa, o esta apariencia, pareciera que no te pasa nada, que nada te perturba, que nada te duele, pero en realidad también somos una caja de sensibilidad tremendísima, y que también una capacidad de resiliencia que te la veo porque sigues emprendiendo pese a la adversidad, pese a no vértela fácil, porque te lo digo, es una condición distinta, ¿no? La del migrante, y la celebro, Normari, y la celebro porque has hecho lo que tú eres sin dejar de lado tus profesiones, porque en realidad has venido a compartir lo que eres, pues, o sea, eso me queda claro. Les guste o no, les guste a quien no le guste. Además, bueno, me imagino, cuando dijiste McAllen, me imaginé la escena, me imaginé todo, porque además a gente que amo muchísimo de Reynosa, hay de todo en Reynosa como... No, pero fue muy interesante porque al otro día, esa anécdota tuvo un segundo día. Al otro día yo digo, voy a contar un cuento que me acaba de pasar ayer.
Maestras, los protagonistas de esta historia no se evidencian, es para que entiendan que es una narrativa on y off. Y conté lo que te acabo de contar en frente de sus actores, pero les dije, no se evidencien, maestras, es simplemente que rico contar lo que nos pasa. Y conté todo eso que estoy contando. Y empezamos un tema de reflexión sobre la narrativa, y comenzamos un tema de reflexión sobre el cuento, y comenzamos un tema de reflexión sobre la innovación educativa, algunas cosas maravillosas que he entendido del cerebro es que está hecho para lo nuevo, y no para lo arcaico, para lo viejo. Su construcción de neurotransmisores es continuamente lo nuevo. Y todos tuvimos tal. Independientemente de su actuación, ella será una representación del ser humano, no de México, no de Reynosa, no del magisterio, no de los artistas. La representación del ser humano que no hemos aprendido a construir narrativas asertivas porque no sabemos hasta dónde llega la palabra. Tú le das un golpe a una persona y sabes qué sanar. Tú le dices palabras terribles, se va a su presente, a su pasado, a su futuro, a su corazón. Y se entreteje continuamente esa palabra. Y lo que sabemos del lenguaje sabe que un pensamiento positivo o negativo, cada 17 segundos se transforma en otro pensamiento negativo o positivo. Esa palabra no se queda ahí, anida una construcción, anida unos videos, por eso decimos, haces video, no te haces video, es la palabra encarnada, y que pasa mucho tiempo sanar una palabra, pero también hay una frase que está esperando por nosotros para cambiarnos la existencia. Y el mundo está hecho de palabras asertivas, palabras de creación, palabras continuas. Hay una cosa muy interesante ahorita, valga la cuña, ahorita he estado por 3 años, por eso mismo es que hay cosas que he escrito muchísimas, pero los proyectos no me sueltan. Hogares Lectores no me ha soltado. Tengo muchas cosas más, pero sigue, ay papá, que llevo 3 años con un proyecto que sigue mutando, que sigue cambiando de escenarios, que sigue reconstruyendo familias. O sea, es que otra cosa, es diario. Una vez me dice, ¿tú no paras? No, es que es diario. Esta mañana capacité docentes de preescolar. Y ayer capacité docentes de Tlaxcala. Y antier capacité papás. Pero el tema es que el proyecto ya no me pertenece. Ya necesito capacitar gente que lo haga también junto conmigo, porque Hogares Lectores nace en el 2018 y muta con la pandemia a liderando emociones, a un proceso de sanidad interior increíble. Y yo la paso rico con los padres de familia. O sea, bueno, la madre, como dice, el niñito que es llorón y la madre que lo pellizca, porque a pesar de que llamo y tengo miles de productos para padres de familia, y ahí me voy con mis Hogares Lectores, pero a conocer una nueva comunidad, y trato de transformar el taller con más conocimiento, con más cosas para no aburrirme yo, porque soy una mujer que continuamente necesito estar innovando para no cansarme. Y le tengo otra cosa. El taller los disfrutan los papás, ricos yo también, pero yo me disfruto las sobremesas. Después del taller, le digo, voy, pero denme comidita rica de la región. Y nos quedamos a comer. Entonces, yo doy el taller con todo el corazón, ahí nos abrazamos y sanamos, y después el chisme de la sobremesa hoy con la gente de Tarímbaro, el chisme de la sobremesa hoy con el mole, y la sobremesa que te trae parte de la cultura, parte de la historia. Entonces, ahí encontré ese nido de decir, Hogares Lectores es el taller para sanar emociones, para trabajar la lectura en casa, para y la sobremesa es la oportunidad de conocer la cultura. Y ahí estoy, comiendo mole y echando chisme. Y cuando termina eso, a veces cuando estoy subiendo la foto, digo, ay, aquí donde comí corundas. Tengo una estructura culinaria. Ay, aquí donde comí tal cosa. Y cuando estoy con uno de mi equipo de trabajo, dice, Normari, ¿cómo te acordás de las escuelas de los que te dieron de comer? Si hay una escuela que vende entrevista, denme de comer, rico. Entonces, y fue una necesidad mía, entonces de alguna manera me traigo
ese acervo cultural, que sigue siendo palabras construidas desde cada una de las personas, y creo que es completamente asertivo. Entonces, actualmente estoy con el proyecto Hogar Lectores, que ya es un proyecto permanente sigue mutando, sigue llevando el mismo nombre y sigue mutando. Tengo casi todo lo que digo ahora es diferente a lo que hice el 2018, pero el título pues ya me encariña, ¿no? Está el proyecto de innovación educativa, que es la Escuela del Cerebro, que en la pandemia se convirtió en mi nivel de sustentabilidad. Cuando todo estaba cerrado, la Escuela del Cerebro, que era mi libro de construir cerebros lectores, pasa a ser una escuela virtual de posibilidades para que todo el mundo, para que todo el que quiera, porque todo el mundo será muy ostentoso. Y tampoco digo que es algo nuevo, porque el que diga que hace algo nuevo no ha leído lo suficiente. Lleva 20 años la neurociencia en países anglosajones, 25 años en países asiáticos, y el neuroboom en México lleva desde el 2000, desde la investigación, y ahora todavía desde la abstracción. Esperemos que siga siendo un camino y ahorita con esta chiquilla, desde el cuentacuentos. Entonces tengo un amigo colega que quiero mucho, que es un gran escritor de México, que compartimos lecturas, y me dice Neuronormi, y pues sí, me gustó. Neuronormi. Pero soy Normi cuando cuento cuentos. Te queda Neuronormi. Bueno, yo no te escucho, pero a lo mejor el público sí. Así que te queda lo de Neuronormi completamente, ¿no? Fusiona todo. Oye, pues bueno, nos podemos echar varias charlas, yo creo que de ruta culinaria y de cuentos y todo, pero bueno, el tiempo siempre apremura. ¿Te parece que para cerrar esta sesión nos cuentes un cuento corto? En esta oportunidad voy a contar micro cuentos. Y en un cierre de un espacio que casi nunca está, Penélope, primero yo te doy las gracias, porque sí, es diario las entrevistas, pero académicas, pero de la Escuela del Cerebro, pero de Hogares Lectores, pero del pan que fabrico. Entre contadas, habla de la persona. Hay pocos escenarios para hablar de las personas, y espero que esto pueda servir de espejo para otras personas, que puedan vivir lo mismo, porque entre contadoras entendemos más las narrativas, y lastimosamente construimos sensibilidades que hace que arropemos muchas. Y había una culebra que se enamoró de una manguera, y su amor duró muy poco, porque la encontró vacía y plástica. El niño. El mar. El niño. El mar. El niño. El mar. El mar. Cuentos de hadas. Caperucita Roja. Y espero, pero no sé en qué horario va a salir, pero advertencia en la editaje. Cuento para adultos. Caperucita Roja salió con su caperuza roja. A oler florecitas. Y en ese momento aparece el lobo feroz. El lobo feroz mira a Caperucita. Caperucita mira al lobo feroz. El lobo feroz mira a Caperucita y le dice: Caperucita, te voy a besar donde nadie te ha besado. Será en la canasta.
penúltimo cuento corto. Resulta como acontece que Pinocho, sí, el que tú conoces, Pinocho salió con su papá Geppetto a navegar, sí, a pescar. Ese momento de quietud y tranquilidad en medio del mar para pescar pececitos. Allí apareció una ballena y no le dio tiempo de salvarse. La ballena se los tragó. Sí, y en medio de la ballena estaban ahí en la lengua. Y ahí Pinocho, papá, ¿qué vamos a hacer? Papá, ¿qué vamos a hacer? Papá, ¿qué? Y mira hacia arriba y ve un orificio que se ve la luna. Papá, tengo una idea. Hagamos una fogata. Después de la fogata va a salir el humo y va a llegar en el hoyo de la ballena. Y cuando salga el humo del hoyo de la ballena va a abrir y saldremos triunfantes. Y así pasó. Salió Geppetto triunfante, agradeciendo que alguna vez se le había ocurrido crear un niño de madera. Y cerramos con el cuento. Cuando cuento esto en los bachilleratos, después de 2 minutos, ¡oh! ¿Sabes qué? Que hay una historia que pasa, Penélope, aquí en México. Cuentan que los enamorados, una vez al año, no se sabe cuándo, no se sabe por qué, pero así me contaron y así lo cuento. Amanecen con los labios que llenos de azúcar, brillantita, de la más sabrosa, la que se pone en las calaveritas, esa sabrosa, bien, pero no se nota, no se ve, está completamente lleno y tiene los dulzores más sabrosos y más divinos de este mundo. Pero no todos se dan cuenta, solamente se dan cuenta aquellos que al despertarse se miran a los ojos y se dan un tierno beso. Y colorín colorado, estos cuentos cortos, poco picantes, algunos macabros, pero siempre dulzones, ¿se han terminado? Muchas gracias por haber estado en Entrecortadas, por compartir un pedacito de tu historia. Y bueno, pues ya pondremos aquí abajo tus redes sociales para que te sigan, ¿no? Para que te sigan en Instagram, en Facebook y todo. Y bueno, pues muchas gracias, Normari, por haber formado parte del día de hoy de Entrecontadas. No, muchas gracias a ti y que sigan estos espacios. La gente tiene que escuchar el cuento detrás del cuenta-cuenta. Genial, muchas gracias. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy. ¿Y saben qué? Nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.